quiero compartir este mensaje muy especial, tomado del capítulo 18 de Levítico, y nos habla de la tradición. Y dice así, Levítico 18, versículo 5 dice: guarden mis tradiciones y mis decisiones, pues el que las cumpla vivirá gracias a ellas. Yo soy Yahvé. Nos está hablando de la tradición, ¿verdad? Porque Dios alerta a través de Moisés a su pueblo, ¿verdad? Salido de Egipto para llegar a Canaán, donde habían culturas y tradiciones en las que hermanos con hermanos vivían, ¿verdad? Por ejemplo, también yernos contra suegras vivían, ¿verdad? Esa era una cultura, era una tradición en la que Dios no quería de que estas tradiciones el pueblo de Israel las aceptara. Entonces, por eso alerta a Moisés y le dice, y le dicta este versículo, dice: guarden mis tradiciones y mis decisiones, pues el que las cumpla vivirá gracias a ellas. Yo soy Yahvé. O sea, de que Dios está alertando al pueblo para que no caigan en esas tradiciones, sino que las tradiciones tienen que cumplirse, pero solo las de Dios, ¿verdad? Y si esto fuera poco, también en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Tesalonicenses, en la segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice San Pablo a los tesalonicenses, dice: por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. O sea, aquí también San Pablo está diciéndoles a los de tesalonicenses de que guarden las tradiciones, ¿verdad? Guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta, dice, o sea, que también por escrito. O sea, no está anulando la tradición. San Pablo la está llevando a su cumplimiento. Les está pidiendo a los tesalonicenses que cumplan, ¿verdad? Entonces, ahí vemos pues de que verdaderamente también esto es bíblico. No se trata de que la iglesia católica invente las cosas, no, ¿verdad? Entonces, y también lo digo, ¿por qué? Porque hubo un amigo en el tema anterior que yo eh, transmití, donde me decía de que hablara de la Biblia, bíblicamente, y que no hablara de historia ni de tradición. Y la verdad es de que la tradición también es bíblica. Aquí, en este versículo de Tesalonicenses, nos habla claramente San Pablo, ¿verdad? Que hay que cumplir las tradiciones, ¿verdad? Y lo escrito también, que es la Biblia. Entonces, es permitido, es bíblico, ¿verdad? Entonces, no se trata de que la iglesia haya inventado la iglesia católica, no, ¿verdad? No, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Recordemos que las tradiciones tanto como pueden, eh, por ejemplo, de hombres pueden desaparecer, pero lo que, por ejemplo, es dictado por nuestro Señor Jesucristo a través de la palabra no puede desaparecer. Como por ejemplo la palabra de nuestro Señor Jesucristo no puede desaparecer, ¿verdad? La tradición apostólica también, tampoco. ¿Por qué? Porque es una inspiración del Espíritu Santo. O sea, que Jesús enseñó a los discípulos por medio del Espíritu Santo. Los discípulos recibieron conforme al Espíritu Santo y plasmaron estas tradiciones. Estas tradiciones no pueden cambiar. Digo esto, ¿por qué? Porque me decían así de que hablara bíblicamente, y yo hablaba del listado de los papas. Por ejemplo, San Lino fue quien quedó en vez de San Pedro después de que San Pedro murió. Y él aparece en la segunda de Timoteo 4:21. Ahí aparece el nombre de Lino, es el que sustituyó a Pedro.
Y San Clemente aparece también en Filipenses 4:3, o sea, son bíblicos, ¿verdad? Entonces no podemos decir de que solo es tradición, no, es bíblico, ¿verdad? El inicio de los papas es bíblico, entonces es algo que tiene validez por nuestro Señor Jesucristo, por el poder del Espíritu Santo, y esto no puede desaparecer. Esto no es una tradición humana de hombres. Hay muchas tradiciones, como por ejemplo las novenas o las fiestas, ¿verdad? Esas pueden cambiar porque son tradiciones de hombres, pero la tradición de los discípulos no puede desaparecer porque esa es inspiración del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? No lo podemos negar y es bíblico, ¿verdad? Entonces, vemos que hay tradiciones que verdaderamente no son buenas, como por ejemplo en San Marcos capítulo 7, versículo 5 dice: por eso los fariseos y maestros de la ley le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no respetan la tradición de los ancianos, sino que comen con manos impuras? O sea, esto era una tradición de los fariseos, de tener una higiene. La higiene es buena, pero esta tradición ellos la utilizaban como para cambiar los mandamientos, haciendo o dando a entender de que esto era lo que tenía que hacerse y que los mandamientos los anulaban. Y por eso dice Jesús en el versículo 6 de Marcos 7, en el versículo 6 dice: Jesús les contestó: qué bien salvan ustedes las apariencias, con justa razón profetizó de ustedes Isaías cuando escribía: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Eso es lo que les dijo Jesús. O sea, que Jesús estaba viendo de que verdaderamente estos fariseos solo daban a entender que amaban a Dios, pero solo de labios, y su corazón estaba en pecado, pero no cumplían los mandamientos. Y dice en el versículo 7: el culto que me rinden de nada sirve. Las tradiciones, dice, que enseñan no son más que mandatos de hombres, dice. Ustedes, dice, descuidan el mandamiento de Dios por aferrarse a tradiciones de hombres. O sea, de que estas cosas o estas tradiciones eran de hombres y por eso ellos descuidaban los mandamientos, los anulaban, pues, ¿verdad? Y en el versículo 9 es un poco más claro, dice: y Jesús añadió: ustedes dejan tranquilamente a un lado el mandamiento de Dios para imponer su propia tradición. Ahí está, más claro, o sea, de que los mandamientos los anulaban y ponían ellos esas tradiciones, dando a entender de que de esa manera eran hijos de Dios. Es algo que Jesús les echa en cara y los rechaza. ¿Por qué? Porque no es así, sino que hay que cumplir los mandamientos. Entonces, vemos aquí que verdaderamente pues las tradiciones que deben de cumplirse son las que la Biblia está pidiendo, ¿verdad? Eso es lo que está pidiendo, como por ejemplo, decía yo de que San Pablo pues exigía a los colosenses para que cumplieran las tradiciones pues de los discípulos, como por ejemplo, vuelvo a repetir, el listado de los papas, que es bíblico. Entonces no nos podemos negar de ninguna manera, y la verdad es de que es así, tal de que solo la Iglesia Católica es la única que tiene el listado de los papas. ¿Por qué? Porque viene de generación en generación. Entonces, ¿qué es lo que estoy dando a entender? Que todo esto es bíblico. Todo esto es bíblico, ¿verdad? Y no podemos decir que la tradición que no es bíblica o que la tradición no vale, no, porque San Pablo lo está diciendo, ¿verdad? Entonces, con queda claro al amigo ahí que me decía de que hablara bíblicamente, y aquí lo estoy haciendo en nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para que de esa manera entendamos de que la tradición es bíblica, ¿verdad? Entonces, de esa manera termina el mensaje, y pues que nuestro Señor Jesucristo nos acompañe, nos conduzca y nos bendiga, ¿verdad? Gracias.